Nuestro espíritu funciona principalmente por medio de la conciencia. Y según la Biblia, la función del espíritu es tener contacto con Dios. La función de nuestro espíritu sirve para relacionarnos con Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Gálatas concluye de esta manera: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. La gracia es Dios en Cristo como el Espíritu, para ser nuestro suministro diario. Nos ayudaría mucho saber cómo recibir y experimentar dicha gracia. Así que de esto trata el Estudio Vida de Gálatas de hoy, que se titula Recibir y disfrutar la gracia del Señor en nuestro espíritu. Para ayudarnos con este mensaje, está con nosotros nuevamente Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Gracias. Qué bueno es regresar al Estudio Vida. Antonio, deseo mucho entrar en el programa, porque nos ayudará de modo muy práctico con respecto al espíritu humano. Hoy veremos que el espíritu humano es la clave para experimentar la gracia mencionada aquí en Gálatas. ¿No es así? Sí, correcto. La gracia no se refiere a lo que comúnmente escuchamos, de que es una dádiva inmerecida que Dios nos da. La gracia realmente es el Dios triuno que se ha hecho disponible a nosotros y nos alcanza de tal manera que lo disfrutemos. Juan 1:18 dice: La gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Según este versículo, la gracia es la persona viviente del propio Señor Jesucristo y es la operación del Espíritu dentro de nosotros. El mensaje de hoy que Witness Lee dio en 1980 no contiene nada de doctrina ni teología, sino que es muy práctico y nos ayuda a experimentar a Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que tanto necesitamos. Así que sin más, empecemos el mensaje con Witness Lee. En los primeros 5 capítulos, Pablo nunca toca el espíritu humano. Pero en el capítulo 6 comienza de esta manera: Hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí en el primer versículo menciona al espíritu humano y luego en el último versículo, el 18, también lo menciona. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. El hecho de que Pablo menciona al espíritu humano al principio y también al final del capítulo 6 indica que este capítulo trata principalmente de nuestro espíritu humano. Esto fuertemente indica que si no conocemos nuestro espíritu humano, el cual ha sido regenerado, no tendremos manera de disfrutar todo lo que Pablo menciona de Cristo y el Espíritu, que todo lo incluye. ¿Saben? Un ejemplo de esto es la electricidad. Para poder aplicarla, todo depende de prender el interruptor. Yo he viajado mucho y he recibido hospedaje en muchas casas. Algunas veces llegaba allí bastante tarde, aún hasta después de la medianoche, y en unas buenas casas, después de recogerme del aeropuerto, me llevaban directamente a mi cuarto y me decían:
Este es el cuarto donde usted se quedará. Buenas noches. Y se iban. Luego, al tiempo de acostarme, no podía encontrar el interruptor. Ustedes saben que yo soy una persona que crecí en el campo, un campesino que no conocía la variedad de interruptores que existen ahora. Y era difícil para mí. No encontraba el interruptor, la llave de luz. Pero no piensen que solo yo soy campesino. Todos los cristianos son campesinos, porque no conocen el interruptor de la electricidad celestial. ¿Sabe usted dónde está este interruptor en usted? En el ejemplo de la electricidad física, aunque ya haya sido instalada en el edificio, usted no podrá aplicarla a menos que sepa dónde está el interruptor. Nosotros somos como un edificio que tiene un interruptor, el cual es nuestro espíritu humano. Y eso no es todo. Déjenme decirles que nuestro espíritu humano no solamente es el interruptor, sino el mismo sitio donde está colocada la electricidad celestial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra mente inteligente. O con sus emociones fervientes. No. ¿Dónde? Con vuestro espíritu. Sea con vuestro espíritu. Conforme a la Biblia, que dice sea con vuestro espíritu, debemos recibir y disfrutar esta gracia que debe ser impartida. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Antonio, hemos escuchado una analogía de gran importancia. Así como la electricidad puede aplicarse solo por medio de mover el interruptor, así también solo en nuestro espíritu podemos tener contacto con el espíritu de gracia. O sea, para experimentar la gracia, el factor más importante es nuestro espíritu humano. Escuchamos en la primera parte del mensaje que la gracia es semejante a la electricidad celestial. Con respecto a esto, ¿nos podría usted abundar un poco más? Porque probablemente la mayoría de los radioescuchas no estén acostumbrados a escuchar términos tales como el interruptor y la corriente eléctrica celestial para describir nuestra vida espiritual. ¿Qué le parece? Creo que estos ejemplos son muy aplicables porque nos muestran un cuadro de la realidad divina. Todos los verdaderos creyentes tienen al Dios triuno, como el Espíritu, instalado en ellos, quien ahora está muy disponible. Pero existe un problema, que no sabemos cómo hacer contacto con Él. Cuando fuimos regenerados, mediante nuestro arrepentimiento y al creer en Cristo, Él se instaló en nosotros y de vez en cuando hacemos contacto con Él por accidente. Pero, como hemos escuchado hoy, no solo tenemos la revelación del Dios triuno en nosotros, sino que también hemos encontrado el interruptor para aplicar a Dios, quien ha sido instalado en nosotros. Nuestro espíritu humano es este interruptor, es la clave o el secreto para aplicar al Dios triuno que ha sido instalado en nosotros. Pues bien, ahora sabemos que tenemos el interruptor, nuestro espíritu humano. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿O cómo movemos el interruptor para recibir la electricidad celestial? Es posible hacer contacto con nuestro espíritu o volvernos a Él simplemente al invocar el nombre del Señor, diciendo de esta manera: «Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús». De esta manera, el elemento o contenido del Dios triuno es impartido a nosotros,
y está disponible a nosotros como gracia. Amén. Nuestro deseo es que descubramos nuestro espíritu humano y lo usemos para tener contacto con Dios. Regresemos a Witness Lee. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia que hay entre su espíritu, su mente, su parte emotiva y su voluntad? ¿Y podrían decirme dónde está la mente en ustedes? No me refiero al cerebro, sino a la mente psicológica. ¿Dónde está? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde está su parte emotiva? ¿Y dónde está su espíritu? Miren, esto es algo muy científico. En los Salmos, al menos una o dos veces, el salmista usa la palabra lengua para traducir la palabra espíritu. Así que nuestra lengua tiene mucho que ver con nuestro espíritu humano, tanto como con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lengua es la expresión de nuestro espíritu. No podríamos decir que nuestra lengua es nuestro espíritu humano, pero es algo que no se puede describir, es algo misterioso. Somos entidades muy misteriosas. Ahora debemos entender cuáles son las partes internas de nuestro ser. La función de la mente es pensar. Cuando estamos contentos o enojados o furiosos contra otros, no hacemos uso de la mente, sino de otra parte que se llama la parte emotiva. Luego, cuando tomamos alguna decisión, no la usamos usando la mente ni tampoco la parte emotiva, sino es lo que llamamos la voluntad. Pero esto no es todo. Muchas veces, demasiadas veces, tenemos experiencias no en la mente, ni en la parte emotiva, ni en la voluntad, sino en otra parte. Por ejemplo, cuando el marido y su esposa empiezan a discutir, mientras uno piensa con su mente que está en lo correcto y que tu marido no tiene ningún caso, no es lógico, luego la parte emotiva arde y usted quiere combatir y quiere discutir y convencer al otro que no está bien. Así que la mente es muy activa, la parte emotiva está funcionando furiosamente y al mismo tiempo toma una decisión muy fuerte con su voluntad respecto a la situación y dice, no lo dejaré ir. Por 10 años, después de habernos casado, he estado tolerándolo. He tenido mucha paciencia con él. Pero hoy día no, ya basta. De hoy en adelante ya no seré así. Con una voluntad firme decide, ya basta. Pero, aparte de estas tres partes hay algo en lo profundo que te dice, cállate, no hables así ni pienses así, cálmate. Es mejor que no lo hagas. You tell me what it is. Dígame, ¿qué parte es esta? Is this the mind? ¿Es la mente? Is this emotion? ¿Es la parte emotiva? Is this the will? ¿Es la voluntad? No. What it is? ¿Qué dicen? Es el espíritu. Now you got it. Sí, es correcto. Es la conciencia. Ahora tenemos otra parte que se llama la conciencia, que es la parte principal del espíritu. Cada vez que la conciencia actúa, significa que el espíritu está funcionando. En otras palabras, nuestro espíritu funciona principalmente por medio de la conciencia. Y según la Biblia, la función del espíritu es tener contacto con Dios. La función de nuestro espíritu sirve para relacionarnos con Dios. Pues bien, Antonio, parece que hoy hemos tenido una lección de anatomía. Todas nuestras partes internas, es decir, la mente, la parte emotiva y la voluntad, son diferentes a nuestro espíritu humano. Pero, ¿qué de nuestra conciencia? ¿Qué relación existe entre nuestro espíritu y la conciencia? Nuestro espíritu y nuestra conciencia son dos partes de nuestro ser interior. Sabemos que la conciencia es la parte principal de nuestro espíritu humano.
Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y en el capítulo 9, versículo 1 dice, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Esto indica que nuestra conciencia está dentro de nuestro espíritu humano y es la parte principal del mismo, lo cual nos muestra que la conciencia y el espíritu están conectados. Entonces, Antonio, ¿qué les podríamos decir a los que leen la Biblia y han recibido la enseñanza de que el espíritu y el alma son términos sinónimos, o sea, que se refieren a lo mismo? ¿Cómo podríamos ayudarles? Me alegro que mencionó esto, ya que este mensaje parece ser una lección de anatomía. A pesar de que hay un concepto común, que el espíritu y el alma se refieren a la misma cosa, en el Nuevo Testamento hay varios versículos que comprueban lo contrario. Por ejemplo, tenemos Primera de Tesalonicenses 5:23, que claramente hace distinción entre el espíritu y el alma y el cuerpo. La conjunción y divide a las tres, lo cual comprueba que son tres partes distintas. Si decimos que el espíritu es lo mismo que el alma, entonces tendríamos que decir que el alma es lo mismo que el cuerpo, ya que se aplica la misma lógica. Pero el versículo menciona claramente tres partes distintas. El punto más importante que debemos ver en este estudio vida es este. Nuestro espíritu es el lugar donde podemos tener contacto con Dios. ¡Qué maravilloso! Y ahora oiremos algo aún más precioso respecto a la función de nuestro espíritu humano. Esto será en la última parte de nuestro estudio vida de hoy. Y espero que todos nuestros radioyentes escuchen atentamente, porque será de mucha ayuda. Adelante. En el momento que escuchamos el Evangelio, primeramente sentimos remordimiento y luego nos arrepentimos. Aquí queremos ver el significado del arrepentimiento, porque este tiene que ver con el ejercicio de nuestra conciencia respecto a las cosas negativas. Mediante el Evangelio, cuando la luz de la verdad pudo resplandecer a través de nuestra mente y entrar en nuestra conciencia, esta hizo que sintiéramos remordimiento y nos arrepintiésemos. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ver con el ejercicio de la conciencia, la cual es la parte principal de nuestro espíritu. Además de arrepentirnos, invocamos el nombre del Señor y le dijimos: «Oh Señor Jesús, gracias que eres mi Redentor. Gracias que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Te amo y te recibo como mi Salvador». En ese instante, el Espíritu de Dios vino a nosotros y entró en nuestro espíritu. Por lo tanto, lo regeneró. Nuestro espíritu es el lugar de nuestro ser, donde tenemos contacto con Dios y donde mora el Dios triuno procesado como el Espíritu. A menudo, cuando comenzamos a orar, lo hacemos a veces usando la mente o nuestra memoria, usando nuestros pensamientos o tal vez nuestra parte emotiva, pero poco a poco oramos hasta entrar en el Espíritu, y allí, en nuestro espíritu, tenemos la sensación de que nos encontramos con el Señor y que Él y nosotros somos uno. No hay palabras que puedan describir qué bueno es ser uno con el Señor. En ese momento, este disfrute nos provee la certeza de que el Señor es real, que el Señor es verdadero, que el Espíritu es genuino. Sí, disfrutamos algo dentro de nosotros. Este es el hecho y esta es la realidad. Ahora, tengan cuidado.
Cada vez que se vuelvan a su espíritu y empiecen a invocar el nombre del Señor, debemos entronizarlo. Debemos darle la posición de cabeza, de Señor y Rey en nosotros. Debemos entronizarlo, honrarlo como la cabeza, el Rey y el Señor. Lo honramos en el trono. No se olviden de dónde fluye el río de agua de vida. Esta agua de vida fluye del trono. En Apocalipsis 22, 1 y 2, vemos que el río de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero. Esto no es simplemente una doctrina, sino algo que se puede experimentar. ¿Por qué es que muchos de nosotros no recibimos mucha gracia cuando oramos? Se debe a que todo el tiempo le decimos al Señor, punto tras punto, pero no lo entronizamos. Más bien nos entronizamos a nosotros mismos y le quitamos a Él el trono. Por eso paramos el fluir de gracia. Ahora, ¿cómo podemos recibir la gracia y disfrutarla? ¿Cómo? Primero, debemos volvernos a nuestro espíritu, olvidándonos de la mente, las emociones y la voluntad. Solo nos volvemos a nuestro espíritu. Desesperadamente necesitamos aprender a volvernos al espíritu y permanecer allí. Además, mientras estemos allí, hay que darle al Señor el trono, reconociendo que Él es la cabeza, el Rey y el Señor. Así reconocemos su posición y su autoridad y admitimos que no tenemos derecho a decir nada, dándole todo el espacio a Él. Luego, el río de agua de vida fluirá del trono para regarnos. De este modo, recibiremos la gracia. Así es como recibimos la gracia. Antonio, hace poco tiempo tuve el placer de conocer una persona que está encargada de varias estaciones de radio por todo el mundo, y me dijo que hace más de 20 años, en su vida cristiana temprana, él se encontró el libro de Watchman Nee que se llama El hombre espiritual, el cual ha sido de ayuda incomparable para muchos. Y dijo que por medio de este libro, él se enteró de las 3 partes de su ser, y que enterarse de ello temprano en su vida cristiana fue algo que siempre le ha sido de mucha ayuda desde entonces. Y realmente, sí es un libro maravilloso que abre este asunto de que el hombre es tripartito e identifica estas partes de nuestro ser interior de una manera muy práctica. En 1964, 2 años después que Witness Lee vino a los Estados Unidos para llevar a cabo este ministerio, él tocó este mismo tema en una conferencia que dio en Los Ángeles. Y como resultado de esa conferencia, se imprimió el libro La economía de Dios. Y este libro en particular toca estas 3 partes del hombre con todos los versículos asociados. Sería de mucha ayuda para nuestros radioyentes leerlo y así comprobarlo por usted mismo. Este libro, La economía de Dios, de Witness Lee, me ayudó mucho. Lo recomiendo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, y a usted, Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme al programa de hoy. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La economía de Dios, escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El hombre espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El hombre espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia,
que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.